Aleluya. Génesis el capítulo 3 y el versículo 15. Génesis el capítulo 3 y el versículo 15. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor para seguir con el tema que corresponde a hoy. Seguimos con el tema de la obra salvadora de Jesucristo. Amén. La obra salvadora de Jesucristo. Génesis el capítulo 3 y el versículo 15. Allí encontramos la primer promesa de salvación para el ser humano. Cuando el Señor Jesucristo se dirige a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Demos gloria al Señor. Nuevamente digamos: gloria al Señor. Aleluya. Siéntense, tengan la bondad, y vamos a seguir entonces con el tema. La semana pasada, en el tema pasado, estuvimos hablando y dando inicio acerca de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Para hablar de la obra salvadora, de la salvación, hay que hablar de la caída, ¿verdad? Para hablar de la vida hay que hablar de la muerte. Amén. Y para hablar de la luz, pues también hay que hablar de las tinieblas. Amén. Entonces, ahora 8 días estuvimos diciendo que Dios, Él se hizo hombre. Él vino a la humanidad. Él vino como hombre para salvar. Vino como hombre para podernos salvar. Aleluya. ¿Para qué vino como hombre? Para hacer la propiciación. Y explicábamos que la propiciación era aplacar la ira de alguien. Ser propicio para aplacar la ira, en este caso, la ira de Dios. Por eso, 2 Corintios 5, el versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y estaba reconciliándose, volviendo a ser amigos, porque nos habíamos hecho enemigos de Dios, porque todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces, para poder hablar de la obra salvadora de Jesús, se necesitaba un sustituto. Amén. Alguien que muriera por nosotros, porque ya nosotros estábamos todos muertos en delitos y pecados. Ningún ser humano podía salvarnos a nosotros. Hubo hombres en la historia bíblica fieles. Aún hubo uno que la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios, pero él también pecó. Hubo otro que le creyó al Señor ciegamente, pero él también pecó. ¿Cierto? Y Dios levantó hombres, levantó mujeres, levantó reyes, profetas, sacerdotes. Hubo uno que vio la espalda de Dios, habló con Dios cara a cara, pero también pecó. Así que desde Adán y Eva, todos, absolutamente todos, pecaron. Pecamos. Y por eso la Biblia dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. No había alguien que pudiera ponerse al frente por nosotros. Entonces el Señor dijo: ¿qué hago yo aquí sentado sabiendo que mi pueblo es llevado cautivo? Y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar, y mi nombre es blasfemado continuamente. Dice: por tanto yo mismo iré y los salvaré. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre aquel día por esta causa, porque yo mismo que hablo, dijo Dios, he aquí estaré presente. La sustitución es una doctrina bíblica. La vemos desde Génesis. Por ejemplo, por cuanto todos pecaron, como dice Romanos el capítulo 6, ¿verdad? Y el versículo 23. Así que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Porque la paga del pecado es muerte. Así que como todos pecaron, todos tenían que morir. Adán y Eva pecaron, tenían que morir. Pero el Señor no los mató. Pero sí dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los
vistió. ¿De dónde salieron las pieles? Porque ellos se habían hecho delantales, dice la Biblia. Pero el Señor hizo un sacrificio. Cogió unos animalitos, hizo un sacrificio con ellos, le sacó la piel y los vistió a ellos, a los seres humanos, a Adán y a Eva. Hubo un sustituto. Alguien murió por Adán y por Eva. Cuando Caín se levanta y mata a Abel, entonces Eva queda otra vez encinta, en embarazo, y el Señor le da otro hijo. Y el Señor o ella le llama Set. Y le dice, porque el Señor me ha dado otro hijo. Me ha sustituido. Porque Set quiere decir sustitución. Cuando el Señor le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que tú amas. Abraham, con esa fe ciega que lo caracterizaba, dijo, ok, ya, vamos para allá. Pero cuando levantó su cuchillo para sacrificar a Isaac, por allí había un sustituto enredado, ¿cierto? Y el Señor le dijo, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho porque ya conozco quién eres. Pero ahí estaba el cordero. Y así sucesivamente podemos ver en Levíticos cómo el Señor mandó a traer para el que pecaba un cordero, un par de palominos de acuerdo a la economía, un par de palominos si no tenía mucho dinero, si tenía un cordero, un buey, lo traía y lo sacrificaba para tapar su pecado. O sea, había un sustituto siempre. Nosotros también necesitamos un sustituto y se llama Jesucristo, quien es Dios, y por eso hablamos en el tema pasado. Dios vino en Jesucristo, se proveyó de un cuerpo y Él vino a ser nuestro sustituto. Y la Biblia en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en reemplazo nuestro. Todos nosotros teníamos que morir, pero el Señor Dios en su infinita misericordia vino en forma humana y dijo, no, yo voy a pagar el precio por ellos. Por eso, cuando estaba ahí en el monte, antes que vinieran a prenderlo, Él clamaba a la divinidad y decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Pero la voluntad de Dios era esa, ser el sustituto por nosotros. Así que para poder proveer un sustituto aceptable, Dios vino a la tierra como un hombre sin pecado. Vino en Jesucristo. Amén, porque ciertamente Dios estaba en Cristo. Amén. Jesús era el único hombre sin pecado que jamás ha vivido sobre la tierra. Es el único. Todos los demás pecamos, pero el único que estuvo aquí, que vino y fue como uno de nosotros y no pecó, es Jesucristo. Y por eso fue el único que pudo pagar por nosotros. Él era entonces el único. Ahora, Él no merecía morir, porque Él no tenía pecado. El pecado y la muerte entró por causa del pecado. Así que Él no merecía morir, pero Él murió por nosotros. Aleluya, Él no merecía morir, pero Él podría ser nuestro sustituto perfecto. Su muerte llegó a ser la propiciación permanente por nuestros pecados. O sea que en la muerte de Cristo se aplaca la ira de Dios. Amén. Ahí en la muerte de Jesucristo, en la sangre preciosa de Jesucristo, se aplaca la ira de Dios, porque ahí Él vino a ser la propiciación permanente por nuestros pecados. Dios no excusa nuestros pecados, sino que ha infligido la pena por esos pecados en el inocente hombre Jesucristo. Entonces la muerte de Cristo fue hecha necesaria para nosotros, para la salvación nuestra. En 4 puntos. Número 1, por la pecaminosidad de nosotros los seres humanos. Así que al ser pecadores,
Por eso el Señor Jesucristo fue el que vino y pagó por nosotros. La Biblia dice, y lo vamos a leer más adelante, el justo por los injustos. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces, la razón número uno, por la pecaminosidad de nosotros o de los seres humanos. Número dos, por la santidad de Dios. Ahora 8 días hablamos acerca de esto de la santidad. La santidad de Dios no permite tener comunión con un pecador. Por eso lo primero que Dios hace es empezar a impartirle de su santidad para que nosotros podernos acercar a Él y Él también acercarse a nosotros. Por eso el Señor nos manda a alejarnos del mundo. Salid de allá, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, porque nosotros somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. El Señor le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. Y escogió un pueblo santo y le dijo, no se unan en yugo desigual, no hagan con los impíos, no estén con ellos, no se mezclen, porque ustedes van a ser un pueblo santo. Y por eso la iglesia es un pueblo santo, aleluya. Y al ser santo, entonces tenemos comunión con nuestro Dios. Punto número 3. La ley de Dios requiere muerte por la pena del pecado. Eso se lo dijo el Señor a Adán. Del árbol que está allí no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. O sea, el día que desobedezcas mi palabra, morirás. Y por eso la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, la ley de Dios requiere muerte por el pecado. Ya el Señor lo expresó, lo dijo, y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo establecido es ley, y la ley es para cumplirse. Y por eso dice la Biblia, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que la ley de Dios requiere muerte por la pena del pecado. Por eso fue que vino el Señor. Amén. Como ya Él había dicho, lo había establecido, entonces nadie pudo pagar por nosotros. Dijo, yo mismo iré y los salvaré. Isaías 35:4. Y punto número 4, porque el deseo de Dios de proveer salvación para los pecadores. Amén. Es el deseo de Dios. Por eso Juan dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. Hoy nosotros le amamos a Él porque Él fue el que nos amó primero. Y la Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con cuerdas de amor te traje. Aleluya. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él tenía un deseo de salvarnos, aleluya. Por eso dijo, ¿qué hago yo aquí sentado? Aleluya. Y por eso fue que Él mismo decidió venir. Yo mismo voy a ir y yo mismo los voy a salvar. ¿Cuánto vale? Vale la muerte. Yo pago por Él. Aleluya, yo pago por ellos. Aleluya. Así que ahí están los 4 puntos. Número 1, la pecaminosidad de toda la raza humana. Número 2, la santidad de Dios. Y número 3, la ley que requiere muerte como la pena por el pecado. Y punto número 4, el deseo de Dios de proveer salvación para los pecadores. Así que no hay salvación fuera del Señor Jesucristo. Amén. Él es el único que puede proveer salvación porque Él es Dios. Porque Él vino y murió en la cruz del Calvario y no se quedó solamente en la tumba, sino que resucitó. Aleluya. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Y la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Hay personas que se levantan y ponen su nombre allí, como si ellos fueran salvadores o como si ellos pudieran salvar. Pero el versículo es muy claro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Así que si del cielo para abajo, todos los nombres, llámese como se llame, tienen que someterse al nombre de Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. Aleluya. No hay salvación sino en el Señor Jesucristo. No busque por otro lado, no busque otro nombre, no busque ventanas, sino que busque la puerta que se llama Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo afirmó y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre. No dice nadie va, porque no es otro ser, sino que es Él mismo. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso dice San Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Aleluya. Pero también San Juan, el capítulo 8 y el versículo 24, nos dice de la siguiente manera, hablando acerca de la salvación: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. San Juan 8:24. Porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aleluya. Y también Romanos, el capítulo 10, desde el versículo 9 hasta el versículo 17, nos está hablando que en Él, solamente en Él, en Jesucristo, hay salvación. El Antiguo Testamento tipificó la muerte de Cristo por sacrificios de animales. El pueblo de Dios ofrecía sacrificios de sangre para hacer la propiciación, para cubrir. Déjenme decirle que los sacrificios antiguos eran solamente para cubrir, era solamente para tapar, para que no se viera el pecado, pero el pecado seguía intacto allí en el ser humano. Solamente se cubría, se le ponía algo allí. La sangre, ahora 8 días hablamos acerca de eso, que si se pudiera escurrir la Biblia, literalmente saldría sangre de ella, porque desde Génesis encontramos un río hepático hasta el Apocalipsis, porque la sangre es la vida. Y por eso el Señor se reservó la sangre para Él. Y le dijo al pueblo: pueden comer todo lo que quieran de los animales, menos la sangre, porque la sangre tipifica la vida. Y la vida le pertenece a Él, solamente a Él. Y por eso Él pagó a precio de sangre, porque entregó toda su sangre, toda la vida, hasta la última gota de sangre. Aleluya. La entregó allí en la cruz del Calvario. Hay un coro muy antiguo que dice: cada gota derramada era mancha que limpiaba del pecado que moraba en mi corazón. Aleluya. Gracias al Señor por su muerte en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya, aleluya. En la muerte de Jesús hay vida eterna. En la muerte de Jesús hay salvación. En la muerte de Jesús hay perdón de pecados. En la muerte de Jesús se abren los cielos y tenemos franca entrada para entrar allí. Aleluya. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Gloria al Señor. Así que la sangre de los animales solamente era para tapar. Pero Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que no tapa ni cubre, sino que quita el pecado del mundo. Así que hay salvación en Jesús. Se puede quitar el pecado, pero solamente en la sangre del Señor Jesucristo. En la sangre del Señor Jesucristo hay perdón. En la sangre del Señor Jesucristo hay remisión de pecados. Y por eso la Biblia dice: porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aleluya. No se puede expiar los pecados. Así que estos sacrificios antiguos no quitaban
actualmente el pecado, pero demostraban fe y obediencia al plan de salvación de Dios. Pero en la cruz Jesús pagó la pena por los pecados de todo el tiempo, aleluya. Así que en la cruz del Calvario hay salvación hacia adelante, o sea, hacia nosotros, hasta el día de hoy. Y mañana, si el Señor no ha venido, y hasta el día en que Él venga, hay salvación de la cruz hacia adelante, pero también de la cruz hacia atrás. Hay salvación para todos aquellos que murieron creyendo en estas promesas y mirándolas de lejos, dice la Biblia, aleluya. Y por eso dice la Biblia que el Señor bajó hasta las partes más bajas de la tierra y fue y le predicó a los espíritus encarcelados y le abrió la puerta de la cárcel allá, aleluya. Fue con su sangre preciosa para también darles salvación a ellos, aleluya. Así que en la cruz Jesús pagó la pena de muerte, aleluya, por los pecados de todo el tiempo. Y su sacrificio está al alcance de todos. Hay salvación en esta noche. Hay salvación en este momento. Hay salvación, aleluya, al alcance de nuestras manos. Es sino clamar al Señor, es sino invocar al Señor, es sino llamarle con un corazón contrito y humillado. Y allí está el Señor dispuesto a salvar. Allí está el Señor dispuesto a darnos la salvación del alma. Aleluya, gloria a Jesús. Así que hay salvación para todos en toda época, para los que creen y para los que obedecen al Señor Jesucristo. Romanos el capítulo 3 y el versículo 25 nos dice: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aleluya. Romanos 3:25. Así que hay salvación para todos los tiempos. Hay salvación para los que le obedecen. Hubo salvación para la primera generación, para la segunda generación, para la tercera generación, para los apóstoles. Hay salvación para nosotros el día de hoy. La sangre de Jesucristo sigue vigente para perdonar, no para tapar, sino para quitar el pecado. Aleluya. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de la sangre, aleluya, en fe para salvación. Demos gloria al Señor. Vamos a dejar hasta allí, y si el Señor nos presta la vida, seguimos dentro de 8 días con el tema de la obra salvadora de Jesucristo.